cómo hacen las élites gubernamentales para acallar las voces disidentes. La Tierra no es plana. La Tierra no es redonda. La Tierra es un holograma. Bienvenidos a la tercera parte del especial Coronagate, los simulacros en el holograma Tierra. Los simulacros, es decir, en el esquema global de la implementación de estas políticas, están prepensadas, se hacen simulacros para tratar de ensayar cómo actuar en las situaciones cuando se den en la vida real. Entonces, ante la pregunta, ¿es posible inventar una pandemia? Bueno, las élites gubernamentales se hacen estas mismas preguntas y ensayan sus mismas respuestas. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer en el caso de que haya una pandemia global y que tengamos que cerrar las casas, poner a las familias adentro de sus casas, cerrar los comercios, cortar el flujo económico, cortar las inversiones internacionales, es decir, el movimiento de bienes y servicios, si se viene abajo, ¿cómo comunicaríamos nosotros estas cosas? Bueno, ellos mismos iniciaron una operación que se llamó Operation Dark Winter, la operación del invierno oscuro. Invierno oscuro, o sea, combinación de concepto más escalofriante que eso, pocos. Porque estamos hablando de poblaciones acá, gente de real. Entonces ensayan. En junio del 2001, menos de 3 meses antes del 11 de septiembre, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un juego de guerra llamado Dark Winter. El escenario fue diseñado para disimular un ataque de bioterrorismo. Como parte de este juego de guerra, se hicieron clips de noticias guionados para hacerlo lo más realista posible. Veámoslo. On day 6 of the smallpox epidemic, the White House confirmed that federal government officials and military personnel are being vaccinated. 300 people have died. At least 2,000 are infected with smallpox. Profound economic losses are crippling the nation. In Oklahoma alone, economic experts project severe losses in the state's multi-billion-dollar agricultural commodities market. Still, no group claims responsibility for unleashing the deadly smallpox virus. But NCN has learned that Iraq may have provided the technology behind the attack to terrorist groups based in Afghanistan. Bueno, miren, esto es muy gracioso, porque ahora que nosotros tenemos en retrospectiva la información de la ficción que fue culpar a Saddam Hussein de los ataques del 11 de septiembre o a Bin Laden, ya sea independientemente de sea el caso. Hoy en día sabemos que no hubo armas de destrucción masiva en Irak, ni Afganistán tenía la inteligencia ni la red suficiente como para poder llevar a cabo los atentados del 11 de septiembre. Pero esto siendo un simulacro, si nosotros en el holograma Tierra no les advirtiéramos que esto es una ficción, ustedes bien podrían ver este clip noticioso de un noticiero y pensar que es de verdad. Los números que se utilizan son totalmente ficticios, pero sí se identifica al culpable, porque esto es lo que hacen los noticieros. Programan la manera de entender la realidad del observante. Uno cuando mira la televisión no está recibiendo información, está siendo programado cómo entender la realidad que le ocurre, sin nosotros poder constatar si realmente es así. No podemos constatar los números de muertos, no podemos constatar los números de contagiados, pero el tono realista deja al observante totalmente vulnerable
frente a esta verdad que se propone, que no es una verdad corroborada. Vamos a ver ahora un clip verdaderamente real que se utiliza hoy en día. Britain is braced for a dark winter as new measures are deployed to stem a surge of coronavirus. It's feared new cases will near 50,000 a day next month, with many deaths to follow. But fearing economic meltdown too, it's lockdown light for now. In plain terms, prepare for a brutal winter. There are unquestionably difficult months to come. In just one day, new COVID infections nearing 5,000 with 37 deaths, the highest since July. Bueno, y miren As the esto, situation es importante. spirals, Primero, the government ya is utilizaron ordering more nuevamente control el in Dark England. Winter, ¿no? El invierno oscuro. rules. Este mismo vocabulario es el que hicieron hace ya casi 20 años. Hace 20 años que hicieron un simulacro de una pandemia. Le echaron la culpa a Afganistán y a Irak. Pero ahora utilizan 20 años después el mismo vocabulario y fíjense en esta toma de... Porque lo que ustedes tienen que entender, en un contexto pandémico no se puede entrar a una terapia intensiva con cámaras a filmar a los doctores tratando, pues sería más que una negligencia, sería una locura exponer al camarógrafo, a toda la población adentro de un hospital entrando para filmar. Entonces tienen que entender que las filmaciones estas que nosotros estamos viendo son un estudio de televisión. Tienen que comprender y separar que todo lo que aparece en la tele está hecho a modo efectista, generar un efecto en el observante. Todos estos médicos y todas estas personas acá son actores. Todos son actores. Eso no es una terapia intensiva. No están trabajando ahí contra el virus. Porque primero romperían todos los protocolos sanitarios si hacen esto, ¿no? Entonces, la sensación que uno tiene es que, miren cómo están trabajando todos a pleno contra el virus. Pero en realidad es un estudio. Entonces, este desfasaje entre la realidad, la verdad y la narrativa es algo que hay que entrenarse para empezar a distinguir. Porque cada uno en su casa, en su día a día, va a trabajar, vuelve a trabajar y no tiene tiempo para empezar a observar las cosas desde otro punto de vista. Naturalmente quiere creer que lo que le informan es verdad. Necesita creerlo, porque si no viviría en una paranoia que le licuaría su capacidad de entender la realidad. Pero eso justamente desde donde juegan estos medios y saben cuál es el margen de credibilidad que tienen. Tienen que aprender ustedes del otro lado de la pantalla que no le pueden otorgar ningún grado de credibilidad a las noticias hoy en día. Lamentablemente esto es así. Y esto está exacerbado hoy en día con la capacidad de generar realidades virtuales. Pero nosotros pasamos de ver la televisión a tener esta capacidad de generar realidad virtual, pero no podemos distinguir una de otra. Bueno, esto les tiene que servir como criterio para empezar a darse cuenta que podría no ser verdad. Ya desde el vamos, ustedes tienen que entender que podría no ser cierto. Ahora, tienen que mover un poco las neuronas y empezar a investigar, porque no pueden depender de otras usinas de información como la nuestra, como la nuestra en el holograma Tierra en este caso. Tienen que hacer su propio trabajo. Entonces, si nosotros en el holograma Tierra, que no tenemos la estructura de información que tienen los grandes medios, encontramos estas irregularidades, ustedes necesitan también hacer su trabajo. Continuemos. It's the highest since July. As the situation spirals, the government is ordering more control in England. We will enforce those rules with tougher penalties and fines of up to £10,000. And after weeks of encouraging people back to COVID-secure work offices, a U-turn. Office staff are being told to clear the kitchen bench and work from home, calling on the public to once again make sacrifices for at least 6 months. That's through Christmas and into the new year. Bueno, y acá vimos a Boris Johnson, que es el actual primer ministro británico, ¿no? De cómo hablaba de aquellos que no quieren cumplir con estas nuevas normativas, que tiene el velo de crisis sanitaria. Vamos a imponerle multas de 10.000
pounds, de 10.000 libras. Es decir, vamos a exigirle a la gente sacrificar su estilo de vida al menos por 6 meses, y si no lo quieren hacer, los empujamos básicamente a la quiebra, porque esto es lo que se está proponiendo. Global markets have plummeted from its high 5 months ago, and the Fed is now projecting a deep economic recession. Many domestic hospitals are failing due to lack of staff and supplies. Telework and social distancing measures are being encouraged by the CDC. Schools across the country are closed, and many public gatherings have been canceled. Public demand for surgical masks and respirators far exceed the available supply. National Guard units in multiple states have been deployed. Uy, este es el gran dato. Esta última oración de este actor dice: se ha tenido que implementar la Guardia Nacional. Claro, porque ellos saben perfectamente la impopularidad, el carácter impopular de las políticas que van a implementar. Saben muy bien que a la gente no le va a gustar nada, y saben muy bien que hay unos pocos que se van a dar cuenta que están mintiendo. Entonces, si no querés doblegarte ante la razón sanitaria, te vas a tener que doblegar ante la razón de la fuerza material. Se llama ley marcial. Entonces ellos saben perfectamente que va a tener que llegar a un punto crítico y que la cual se van a tener que jugar por la planificación subrepticia. Debajo de todos estos argumentos sanitarios hay una intención, hay una planificación. Esto es un plan de ingeniería social. Quiera el que lo crea creer, que el que quiera creerlo no quiera, van a patalear, van a llorar, van a gritar, pero esto está planificado igual. Y ustedes lo están viendo, no lo estamos inventando. Es un espanto, casi el calco de la realidad actual. Esto es una ficción, recuerden, esto es una simulación. Pero ya saben perfectamente qué implica esta simulación. Implica que la gente tenga que quedarse en sus casas, implica que la gente tenga que empezar a usar barbijos porque van a empezar a tener miedo de contagiarse unas con otras. Esto está todo prepensado. Lo mismo que con los modelos de Naciones Unidas. En los colegios, en algunos colegios bilingües, incluso acá en Argentina también, se utilizaban los modelos de la ONU. Entonces alguien representaba a tal país y iba y exponía desde la perspectiva de ese país, como si fuese que estuviese en las Naciones Unidas. Este modelo es el mismo que se aplica acá. Este señor no es nadie, es un actor contratado que está hablando y dice: la gente se está muriendo, la economía está cayendo y ahora vamos a tener que usar barbijos. Entonces tienen que entender que el mote, es decir, la etiqueta de crisis sanitaria se está utilizando para aplicar e implementar políticas restrictivas que suprimen la libertad individual, independientemente de si el contexto lo exige. Porque acá están practicando que hay un virus. Ahora están implementando esa práctica. No hay ningún margen de inocencia en esto, ni el 1% de inocencia. Continuemos. En septiembre del 2019 se llama Event 201. Evento 201. Es un simulacro de pandemia organizado por el Foro Económico Mundial, patrocinado por Bill and Melinda Gates It began Foundation. in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. International travel has turned local epidemics into a pandemic spanning the globe. The World Economic Forum has convened this board
because of your combined expertise, your backgrounds, and your global voice. Countries are reacting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. Bueno, acá vimos en el principio, en la introducción estaban diciendo que la Organización Mundial de la Salud responde a más o menos 200 pandemias, 200 epidemias por año, en promedio. Y es cierto, se responden. Ahora, no quiere decir que no existen epidemias naturales. Quiere decir que se puede maximizar las existentes de manera tal de aplicar estas políticas desmedidas que se están aplicando. Acá veíamos recién dos actores internacionales muy importantes, que son la Johns Hopkins y la Fundación de Bill y Melinda Gates, digamos. Son emprendimientos privados que tienen intereses creados, que les interesa que se magnifique estos contextos de crisis sanitarias, porque su métier, digamos, su manera de ganar plata es combatiendo contra estas cosas. Y mientras más grandes sean las crisis, más van a poder ellos proveer recursos y respuestas y herramientas para combatir estas crisis. Entonces, ayudan a ser los ingenieros de esta crisis para ellos venir y paliarlas. ¿Entendés? ¿Entienden? Esto es un negocio muy bien pensado. Entonces, es como que yo prepare un meteorito, para decir de alguna manera, por poner un ejemplo, y decir, guarda con el meteorito, y te traigo un paraguas antimeteorito. Más o menos, esa sería la lógica. Preparar el caos para tener el orden. Pero todo esto está prefabricado. Acá no hay fortuitidad. No hay fortuna en esto. Hay una planificación. How much control of information should there be, and by whom? And how can false information be effectively challenged? Bueno, y esta parte es importante. And what if that false information is coming from companies el que prepara la trampa governments? Sabe perfectamente cómo van a venir a criticarlo, los que se dan cuenta que es una trampa. Entonces, van a anticipar ese golpe crítico y van a decir, ojo con los que traen desinformación, Ojito, porque guarda que te va a venir a decir que... ¿Vieron la parte esta del Señor de los Anillos de Gollum? Cuando Gollum le hace la cabeza a Frodo de que el que se come todos los panes de los elfos es Sam y él los tira en el acantilado. Bueno, esto es lo mismo. Esta manipulación ocurre de esta manera. Guarda que te van a decir que esto es mentira, que el virus es mentira. Guarda con los conspiranoicos. Guarda con las teorías de conspiración. Guarda con los que te van a venir a decir que esto es mentira. Esto lo están haciendo incluso en el simulacro. En el mismo simulacro. Están anticipándose cómo responder a los que van a venir a decir que esto es una trampa. Vamos a ver ahora un intercambio de lujo. We're at a moment where the social media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster is over. They in fact have to be a participant in broadcasting accurate information and partnering with the scientific and health communities to counterweight, if not flood the zone, of accurate information. I think we haven't spoken about, and I'm wondering whether it's time to talk about this, is a step up from the part of the governments on enforcement actions against fake news. Bueno, acá es muy importante esta intervención. Recuerden, esto es un simulacro. Acá no hay ninguno de estos personajes son funcionarios públicos. Son gente que está representando distintos actores sociales en el escenario internacional. ¿Qué pasa si hay una pandemia? Bueno, si hay una pandemia, ¿cómo responderíamos ante esto? Y la pregunta es, ¿qué hacemos con las redes sociales? ¿Qué hacemos con la gente que tiene opinión independiente fuera de nuestro discurso?
fuera de nuestra narrativa. ¿Qué hacemos con esas personas que van a empezar a decir, che, ojo, que acá hay algo raro? ¿Cómo que hay una pandemia? ¿Cómo que mata a tantas personas? Y yo tengo un amigo que tuvo el virus, pero en 5 días estuvo en su casa y no le pasó nada ni se murió. ¿Cómo es esto? ¿Qué vamos a hacer con estas posiciones disidentes? Entonces, la pregunta es, ¿vamos a dejar que las redes sociales continúen con ciertas libertades de opinión? Por eso ahora empezamos a ver que en Facebook o en Instagram o en las mayores redes sociales, cuando aparecen estas posiciones disidentes, se las etiqueta como fake news y se dice una advertencia: antes de que mires esta publicación, ten en cuenta que fue catalogada como falsa. Claro, porque este anticipo de la narrativa engañosa entiende que van a venir a cruzarle el pie. Saben que van a venir a decirle, loco, estás mintiendo. Bueno, pero no, ojo que te van a venir que si te dicen que estoy mintiendo, están mintiendo. Entonces miente que algo quedará. Pero hay que empezar a entrenarse, no queda otra. Esto es sálvese quien pueda. Porque el que no hace preguntas no obtiene respuestas. Y este es el lema del holograma Tierra. Hay que saber hacerse las preguntas para obtener las respuestas.